Muy buenas tardes, amados amigos y hermanos presentes. Que el ángel del pacto, el Señor Jesucristo, el ángel de Jehová, les bendiga a todos y les permita entender su palabra y nos abra su palabra en esta tarde y nos deje conocer el significado de ella y nos bendiga con su palabra en nuestras almas y en todo nuestro ser. Y en todo nuestro ser derrame sus grandes bendiciones sobre cada uno de ustedes y sobre mí también. Amén y amén. Quiero leer en San Mateo capítulo 13, verso 16 verso 16 en adelante, donde dice: pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Oíd pues la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no lo entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y en el momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones y que produzca fruto a 100 por uno en nosotros. Puede tomar asiento si tiene la bondad. La palabra es la simiente de la vida eterna. La palabra es la simiente de la vida eterna. Por eso fue que el Señor Jesucristo dijo: mis palabras son espíritu y son vida. El que oye mi palabra tiene vida eterna. Dice: y no vendrá condenación, mas pasó de muerte a vida. Porque esta palabra tiene que producir vida eterna en la persona donde es sembrada y es creída con toda el alma, y deja esa persona que crezca y que lleve fruto a 100 por uno o a 60 por uno
o a 30 por 1. Esa palabra de vida eterna es el mismo Señor Jesucristo. San Juan capítulo 1, verso 1 en adelante dice: en el principio era el verbo, o sea, la palabra, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y el verso 14 de ese mismo capítulo 1 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora, cuando el verbo, la palabra, se hizo carne, miren ustedes, y habitó entre los seres humanos, lo conocimos, al verbo, a la palabra hecha carne, la palabra, la conocimos a la palabra hecha carne como Jesús de Nazaret. Ahora, la palabra de vida eterna viene del cielo para ser sembrada en el alma de cada persona, para que pueda producir ahí, en el alma de la persona, todo lo que es dicho en la Escritura que Dios producirá. Dios por su palabra creó los cielos y la tierra, y Él todo lo que hace lo hace por su palabra manifestada en la tierra. Cuando la palabra de Dios es manifestada en la tierra, se está teniendo una manifestación de la sexta dimensión aquí en la tierra, en seres humanos. Ahora, el Señor Jesucristo dijo: la simiente es la palabra del reino. Esa palabra del reino es sembrada en el corazón. Es una semilla. Y si ustedes pudieran sembrar una simiente literal de un árbol en el corazón de ustedes, y que pudiera producir, crecer y nacer, crecer y producir frutos, ustedes estarían dando frutos. Si era de naranjas por aquí, por allá, por acá, o el tipo de semilla que fue sembrado. Como le dicen a los niños, o le decían antes a los niños: no te vayas a tragar la semilla, porque te van a hacer un árbol de naranja. Y así los niños pues no se comían la semilla. Ahora sí se siembra la semilla de la palabra de Dios, los frutos que van a aparecer son los frutos que dice la Escritura que la palabra llevará para esa edad o para esa dispensación. El Señor Jesucristo dijo: yo soy la vid, ustedes son los pámpanos, o sea, las ramas donde se van a dar las uvas. Y Él dijo: así como el pámpano no puede llevar fruto sin la vid, ustedes tampoco sin mí. Ahora es Cristo en cada persona produciendo los frutos que Él dijo que daría para cada edad
y para cada dispensación, siendo vistos esos frutos en seres humanos. Por ejemplo, cuando Dios dijo por medio del profeta Isaías y por medio del profeta Malaquías, la voz de uno que clama en el desierto, aparejad el camino del Señor. Y por Malaquías dijo, he aquí yo envío mi mensajero delante de mí, el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, el ángel del pacto, a quien vosotros deseáis, a quien vosotros buscáis. Cuando esta palabra fue sembrada en el alma de un niño, Juan el Bautista, cuando ese niño creció y vino a ser ya adulto, encontramos en él el cumplimiento de esa promesa. ¿Qué estaba aconteciendo? Allí en el alma de Juan el Bautista estaba la semilla de la palabra prometida por Dios para aquel tiempo, para prepararle el camino al Señor. Y podemos ver que esa palabra estaba dando ese fruto por medio de un hombre. Estaba produciendo el cumplimiento de lo que Dios había prometido. Allí estaba el fruto de la palabra manifestado en un hombre, en donde esa palabra fue sembrada, creció y llevó el fruto prometido para aquel tiempo. Produjo el precursor de la primera venida de Cristo, el mensajero que iría delante del Señor preparándole el camino. Así también pasó en cada profeta que Dios envió. Dios colocó su palabra en el alma de cada uno de los profetas y en ellos produjo lo que Dios había señalado para el tiempo en que apareció cada profeta. Y encontramos que por medio de cada profeta fue dada palabra profética, semilla profética, para hacer esa palabra profética colocada en el corazón, en el alma de otras personas que vendrían más adelante. Ahora, por eso es que la palabra viene a los profetas de Dios. Viene esa palabra para hacerse carne en los profetas de Dios. Ahora, cuando la palabra viene a un mensajero de Dios, es esa semilla que es sembrada en el alma, nace, crece y lleva el fruto. O sea, cumple aquello que fue prometido que Dios haría para ese tiempo. Y entonces se ve siendo hecho por medio de un hombre. ¿Por qué? Porque en ese hombre fue sembrada esa semilla. Pero no es el hombre el que está produciendo esas cosas que se ven, es esa semilla que fue sembrada en el alma de ese mensajero de Dios. La vida viene de Dios, viene de esa semilla, de esa simiente que fue colocada en el alma, en el corazón de esa persona. Dios hace su palabra carne en esa forma y hace la carne del instrumento en donde Dios siembra esa simiente, hace esa carne palabra, y a medida que va cumpliéndose cada promesa divina,
por medio de ese velo de carne, encontramos que cada promesa divina, cada simiente, cada palabra simiente, se hace carne en esa forma, en y a través del instrumento que Dios tiene para ese tiempo. Y ahora encontramos que una persona en la cual se va cumpliendo cada promesa divina es una buena tierra para el tiempo en que vive. Eso también sucede con cada escogido de Dios. Eso también sucede con el cuerpo místico del Señor Jesucristo, en donde Él ha colocado su semilla, su palabra. ¿Para qué? Para que nazca, crezca y lleve el fruto. O sea, lleve el fruto que dice Dios, que producirá su palabra para cada edad y para cada dispensación. Las promesas hechas por Dios a su iglesia, a su pueblo, son cumplidas por medio de carne humana, en donde se ha sembrado esa semilla. Por eso es que el cuerpo místico del Señor Jesucristo, que es su iglesia, la esposa del Cordero, encontramos que es como cuerpo místico de creyentes el lugar donde Dios coloca su palabra simiente, o sea, la semilla de la palabra. Y Dios dice por su palabra que producirá, que hará tal y tal y tal cosa. Esta semilla de la palabra colocada en el cuerpo místico del Señor Jesucristo tiene que producir para cada temporada, para cada edad correspondiente, lo que ha sido prometido, lo que Dios ha dicho, lo que Dios ha prometido a su pueblo. Y por cuanto el cuerpo místico del Señor Jesucristo, su iglesia, es la buena tierra donde es sembrada la simiente de Dios, la palabra, entonces ahí, al ser colocadas esas promesas, tiene que nacer, crecer y llevar el fruto en su temporada correcta. Así como el cuerpo místico, como nació de Dios, el pueblo hebreo vino a ser la iglesia del Antiguo Testamento bajo la ley. Y por esa causa, toda promesa que Dios había hecho a su pueblo, y había hecho a Abraham, encontramos que él tenía que cumplirla, tenía que cumplir esas promesas bajo la dispensación de la ley y dispensación anterior, tenía que cumplir esas promesas en el pueblo hebreo, la simiente de Abraham según la carne. Y por cuanto Abraham también tiene otra simiente que no es según la carne, que es el Israel celestial, del cual la cabeza es el Señor Jesucristo,
el cual vino por la simiente de Abraham según la carne, o sea, apareció en medio del pueblo hebreo, porque tenía que cumplir por medio de la simiente de Abraham según la carne las promesas correspondientes para aquel tiempo. Por eso encontramos que bajo la dispensación de la ley, Dios no tuvo profetas gentiles, sino profetas hebreos. Y si buscamos a través de la línea de los profetas, encontramos que vienen de esa línea hebrea y siguen subiendo hacia arriba y llegan a Adán. Ahora, encontramos que Dios, por medio del pueblo hebreo, donde Él colocó su semilla, su simiente palabra, Él cumplió sus promesas correspondientes para aquellas edades del pueblo hebreo y dispensación de la ley del pueblo hebreo. Lo hizo en forma tan sencilla que algunos ni lo pudieron creer. Pero Dios cumplió sus promesas. Cuando vimos en medio del pueblo hebreo a Jesús de Nazaret 2000 años atrás, estamos viendo al verbo, la palabra hecho carne en medio del pueblo hebreo y produciendo los frutos que dijo Dios en su palabra que produciría la palabra cuando se hiciera carne, cuando se hiciera hombre. Estaba allí produciendo los frutos correspondientes. Todo el ministerio del Señor Jesucristo fue la palabra produciendo sus frutos y produciendo el fruto de la redención de todos los hijos de Dios en la cruz del Calvario, muriendo allí, dando su vida y limpiándonos de todo pecado con su sangre preciosa. Era la palabra hecha carne, produciendo los frutos prometidos para aquella temporada. La palabra estaba hecha carne en toda su plenitud, por lo tanto estaba dando fruto en toda su plenitud. Estaba dando fruto a 100%, conforme a la promesa divina. Y era todo tan sencillo que ni lo podían creer el sumo sacerdote, los doctores de la ley, los fariseos y los saduceos, porque ellos no llegaron a comprender que la palabra es la semilla o simiente de vida eterna, tenía que estar sembrada en una persona, ahí en su alma, y luego tenía que crecer y producir el fruto, o sea, producir el cumplimiento de lo que Dios había prometido para aquel tiempo. Así es la semilla de la palabra de vida eterna. Y ahora, miren ustedes, Dios había colocado su palabra en la iglesia hebrea bajo la ley, o sea, había colocado su palabra en el pueblo hebreo por medio de los profetas enviados por Dios. El pueblo hebreo como nación y como grupo religioso creyente en Dios tenía la palabra dada por Dios. Estaba sembrada en el corazón
del pueblo hebreo. Estaba sembrada en el corazón de la religión hebrea, del judaísmo. Estaba sembrada en el corazón del pueblo hebreo como cuerpo de creyentes. Y ahora, esa palabra tenía que nacer, crecer y llevar su fruto. En cada edad, parcialmente, creció una porción. Nació, creció y llevó fruto. Pero era una porción. O sea, era la porción correspondiente para cada edad. Pero cuando apareció el Señor Jesucristo, ahí estaba la palabra en toda su plenitud, sembrada, hecha carne, y produjo su fruto en toda su plenitud, porque Él era la palabra en toda su plenitud. Era la plenitud de Dios, hecha carne, manifestada en carne humana y llevando fruto en toda su plenitud. Ahora, luego de la primera venida de Cristo, encontramos que toda semilla de la palabra de vida eterna ha sido colocada en el cuerpo místico del Señor Jesucristo. Hay semillas, hay promesas también para el pueblo hebreo que tienen que ser cumplidas. Pero la plenitud de las promesas divinas corresponden a la iglesia del Señor Jesucristo, su cuerpo místico de creyentes. Esas promesas están en el corazón de la iglesia del Señor Jesucristo y tienen esas promesas que no han sido cumplidas todavía, tienen que producir el fruto. O sea, esas promesas tienen que producir el cumplimiento de lo que Dios ha dicho. Para eso encontramos que para cada edad Él ha tomado sus promesas que corresponden a cada edad, las ha colocado en su cuerpo místico de creyentes de esa edad. ¿En qué forma? Colocándolas en el ángel mensajero de esa edad, en el corazón, en el alma de ese mensajero, y ahí las trae a vida, como hizo con Lutero. Esa promesa que estaba en el corazón del cuerpo místico de Cristo en la iglesia, esa promesa, esa escritura que decía: el justo por la fe vivirá, es una semilla, una palabra divina. Y siendo una palabra hablada de Dios, cuando llegó el tiempo para esa palabra nacer en el cuerpo místico de Cristo y producir su fruto, ¿qué sucedió? Dios colocó esta palabra en el alma, en el corazón de Lutero, y ahí brotó a la vida la chispa de luz del cielo, trajo vida esa palabra, y Lutero fue iluminado con esa palabra, vino a la vida ahí en el corazón, en el alma de Lutero, y Lutero predicó esa palabra, y en la iglesia del Señor Jesucristo en esa edad vino a vida esa promesa, esa palabra, esa simiente de vida eterna. Y así la edad luterana o quinta edad de la iglesia gentil
vino a vida por esa palabra cimiento, esa semilla de la palabra divina, la cual al venir a vida produjo, creció y produjo el fruto correspondiente para esa edad. Y así por el estilo podemos ver en cada edad que Dios trajo a vida su palabra de vida eterna, una porción para cada edad. Y ahora en el fin del tiempo encontramos que Lutero fue la palabra, la semilla de la palabra manifestada en carne humana en la persona de un hombre llamado Martín Lutero. En él estaba esa porción de la palabra, en él fue sembrada, nació, creció y llevó el fruto del justo por la fe vivirá. Llevó el fruto de la justificación en el cuerpo místico del Señor Jesucristo. Jesús dijo: yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. La justificación de Cristo y por Cristo, porque somos justificados por Cristo y en Cristo, vino a ser manifestada en esa edad de la iglesia gentil, ya como palabra para esa edad, aunque todos los hijos de Dios son justificados en y por el Señor Jesucristo. Ahora podemos ver cómo Dios ha asignado su palabra para cada edad y para cada dispensación, y cómo en un hombre Él siembra esa semilla, viene a la luz de vida. El ángel del pacto viene a ese mensajero e ilumina esa palabra, la trae a la luz, y ahí es donde el mensajero capta la revelación divina de esa escritura, y ahí no hay quien detenga el crecimiento y el fruto que va a producir esa palabra, esa semilla. Pero es el ángel del pacto, Jesucristo, el que da luz sobre esa semilla en el corazón, en el alma del mensajero. Ahí es donde viene la revelación, y de ese mensajero, Cristo, usando a ese mensajero, pasa esa revelación, esa luz de la palabra a su cuerpo místico de creyentes, por cuanto el mismo mensajero es parte de ese cuerpo místico de creyentes. De ahí se riega a todo el cuerpo místico de creyentes y viene a ser un solo cuerpo encabezado por Cristo a través del ángel mensajero de ese tiempo. Y así es como Cristo, por medio del mensajero y todo su cuerpo místico de creyentes, produce el fruto correspondiente para ese tiempo, porque Cristo es la palabra y Cristo es el árbol de la vida, el cual produce fruto de vida eterna para todos los hijos de Dios. Y encontramos que en quién y quienes se cumple cada promesa correspondiente para cada edad, vienen a ser la buena tierra de la cual Cristo habló. Ahora podemos ver
¿Cómo podemos esperar el cumplimiento de las promesas divinas? Tenemos que esperar el cumplimiento de las promesas divinas en la misma forma en que Él las cumplió en el pasado. Miren ustedes, cuando fue a cumplir la promesa de la venida del precursor de la primera venida de Cristo, era en un hombre de medio del pueblo hebreo, creyente en la palabra de Dios, donde estaba esa semilla sembrada allá en su alma. Siempre el cumplimiento de lo que Dios ha prometido lo realiza en y por medio de personas del mismo pueblo, del mismo grupo, que están esperando el cumplimiento de esa promesa. Él siembra en el alma de uno del grupo esa semilla. Eso fue lo que mostró Moisés cuando dijo que Dios le había dicho que levantaría un profeta. Dijo Moisés al pueblo lo que Dios le había dicho, y dijo Moisés al pueblo hebreo de la siguiente manera. En Deuteronomio capítulo 18, verso 15 en adelante dice Moisés: profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. ¿Y por qué Dios dice que a él oiréis? ¿Por qué? Porque cuando Dios levanta un profeta, Él coloca en su alma, en su corazón, la palabra de Dios correspondiente para ese tiempo, y ahí nace, crece y lleva su fruto. Y Él, ese mensajero, coloca esa palabra en el corazón del cuerpo místico de creyentes de ese tiempo, lo coloca ahí, coloca esa palabra, y ahí nace, en medio de ese grupo de personas creyentes, nace esa palabra que es colocada, crece y lleva muchos frutos, y ese fruto es la obra que lleva a cabo ese grupo de creyentes con esa palabra que recibió. Y esa palabra en el corazón de cada uno de los miembros de ese cuerpo místico de creyentes de esa edad o de esa dispensación, son la buena tierra correspondiente para ese tiempo. Y las cosas que realizan, que llevan a cabo en la obra de Dios, esos creyentes vienen a dar cumplimiento a lo que Dios dijo que haría en ese tiempo. Porque Dios usa seres humanos. Yo soy la vid verdadera, ustedes son los pámpanos. ¿Dónde lleva la vid verdadera el fruto? Las uvas en los pámpanos, pero es la vid la que le da la vida a los pámpanos y pasa su vida a través de los pámpanos en el fruto que llevan esos pámpanos, que llevan esas ramas. Es la vida de Cristo, de la vid verdadera, es la vida de esa semilla que fue sembrada, la que pasa por medio de las ramas, llevando, produciendo el fruto, o sea, produciendo el cumplimiento de las promesas divinas correspondientes a ese tiempo. Miren ustedes, cuando Dios prometió 7 ángeles mensajeros para su iglesia en Apocalipsis capítulo 1,
Los representó también como 7 estrellas. Y también representó a su iglesia pasando por 7 edades como 7 candeleros. Vamos a ver aquí en Apocalipsis capítulo 1, o 7 lámparas. Apocalipsis capítulo 1, pienso que es el verso 20 por ahí, del capítulo 1 de Apocalipsis. El verso 20 dice: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, de los 7 candeleros de oro. Y va a explicar: las 7 estrellas son los 7 ángeles. Son los 7 ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Ahora miren cómo Cristo tipifica a sus 7 ángeles mensajeros de las 7 edades de la iglesia gentil, en 7 estrellas, 7 luces, y las 7 edades en 7 candeleros. Sobre cada candelero está una estrella, una luz, para alumbrar. Y cuando aparecieron San Pablo y estuvo en su ministerio allí manifestado, allí estaba la primera lámpara del candelero, o el primer candelero, con su luz alumbrando, con su estrella alumbrando, el cual era San Pablo. Ahora Dios había colocado esa semilla, esa palabra, para esa primera edad en el corazón de San Pablo, y produjo la primera estrella. En él, esa semilla nació, creció y produjo el fruto, produjo la luz, la revelación divina para la primera edad de la iglesia gentil, y estableció el mensaje del evangelio de la gracia para los gentiles. Y la primera edad de la iglesia gentil se convirtió en una realidad, vino a ser el primer candelero cuando San Pablo, llevando el mensaje, dando la luz, la revelación divina que había recibido de parte de Dios, estableció la iglesia gentil en Asia Menor. Allí se materializó lo que antes era una semilla, pero en esa semilla estaba la vida para producir la primera edad de la iglesia gentil, con todos sus miembros, encabezados esa edad por San Pablo, el primer ángel mensajero de la primera edad de la iglesia gentil, o sea, el primer ángel mensajero de la iglesia gentil. ¿Dónde estaba el poder para producir la primera edad de la iglesia gentil y su mensajero? En la palabra, que es una semilla, la cual había sido colocada allí en medio del pueblo hebreo, y ahora la iglesia del Señor Jesucristo tenía todas esas promesas. Los apóstoles tenían todas esas promesas, por lo tanto, en la iglesia gentil. Luego, o sea, en la iglesia del Señor Jesucristo, luego se produciría la entrada del pueblo gentil, en donde Dios llamaría de entre los gentiles un pueblo para su nombre. Y todo esto estaba ¿dónde? En una semilla, en la semilla de la palabra, la cual había sido hablada en el Antiguo Testamento y tenía que materializarse
en el Nuevo Testamento lo correspondiente para las 7 edades de la iglesia gentil. Y lo que no ha sido materializado ni en el Antiguo Testamento bajo la ley o bajo otras dispensaciones anteriores, y tampoco ha sido materializado bajo la dispensación de la gracia que ha llegado a su final, es porque corresponde para una nueva dispensación, para la dispensación del reino. Y lo que no se materialice en la dispensación del reino, entonces corresponde a la eternidad, o sea, para cuando pasemos de la dispensación del reino y pasemos a la eternidad, entonces se cumplirán esas otras escrituras, o sea, esa simiente, esa semilla producirá el fruto en el tiempo correspondiente. Ahora, todas las promesas divinas para su iglesia gentil que corresponden al fin del tiempo, Él las ha colocado en su iglesia gentil en forma de semilla. Y por cuanto ya las 7 edades de la iglesia gentil han finalizado, por eso ninguna edad de la iglesia gentil de las 7 edades puede producir el cumplimiento de las promesas divinas que corresponden a este tiempo final, sino la edad de la piedra angular en una nueva dispensación que ha comenzado. Y para eso es que el Señor Jesucristo dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. Vimos la semilla de la palabra prometida para precursar la segunda venida de Cristo. La vimos cumplida, la vimos hecha carne en William Marion Branham, y la vimos, esa semilla, nacer, crecer y llevar el fruto. Y ahora nos resta ver las cosas que Él dijo que Dios realizaría, las cosas que Él precursó, o sea, las cosas que Él y a las cuales Él le preparó el camino. Él vino precursando la segunda venida de Cristo. Él vino precursando con la segunda venida de Cristo, en donde Dios realizaría todas las cosas que corresponden a la segunda venida de Cristo. O sea, que en la venida de Cristo vendrá el fruto, vendrá el resultado de todo lo que Dios ha prometido hacer en la segunda venida de Cristo, en la segunda venida del ángel del pacto, en la segunda venida del ángel de Jehová. Él ha hecho promesas, las cuales están en el corazón de la novia, la esposa del Cordero, y la esposa del Cordero, la novia de Cristo, las ha creído con todo su corazón. Y para el que cree, todo es posible. Y para el que cree, Dios se responsabiliza en cumplirle lo que Él le ha prometido. Solamente tiene que colocarse en la edad y dispensación correspondiente para ese tiempo. Él ha hecho grandes promesas a su iglesia, su novia gentil. Esas promesas son una semilla y están en su iglesia
Por lo tanto, en su iglesia gentil, en su cuerpo místico de creyentes, tienen esas promesas que son la semilla, la palabra hablada, tienen que nacer, crecer y producir el cumplimiento de esa promesa. ¿Dónde? En el cuerpo místico de creyentes del Señor Jesucristo en el fin del tiempo, así como se cumplieron en el cuerpo místico de creyentes de las edades pasadas, la palabra, la semilla de la palabra que fue sembrada para cada edad. Y ahora nos toca a nosotros reconocer cuál es la semilla de la palabra que ha sido sembrada para nuestra edad y nuestra dispensación. O sea, conocer las cosas que han sido prometidas para Dios realizar en nuestra edad y nuestra dispensación. Él envía su luz, su revelación, y envía la lluvia de la enseñanza sobre estas promesas, para que así nazcan, crezcan y lleven su fruto en nuestra edad y nuestra dispensación, y se cumplan así todas las promesas que Dios ha hecho a su iglesia, su novia, su esposa, la esposa del Cordero. Encontramos que el pueblo hebreo, por cuanto no conocía el misterio de la palabra simiente o de la simiente de la palabra hablada, no sabía bien las cosas que estarían aconteciendo en la venida del Mesías. Y no lo pudieron ver, no lo pudieron entender, porque ellos no pudieron comprender bien la semilla de la palabra de vida eterna, la cual estaba sembrada en ellos, en la iglesia hebrea, y tenía que producir en medio de ellos la venida del precursor de la primera venida de Cristo, y la produjo la venida del precursor, y allí estaba, y no lo podían creer, no podían creer que ese hombre sencillo, Juan el Bautista, que parecía un salvaje en la forma en que hablaba, era el precursor de la primera venida de Cristo, el mensajero que Dios por medio de Malaquías había dicho que enviaría delante de él. No podían ver que esa era la voz de uno clamando en el desierto y aparejándole el camino al Señor y preparando el pueblo para darle la bienvenida al Señor, al ángel del pacto, en su venida en carne humana. No pudieron ver que uno de en medio de ellos tenía que ser el precursor de la primera venida del Mesías, y que no podía ser uno que fuera al gusto de ellos, sino al gusto de Dios. Porque cuando Dios envía un profeta, lo envía conforme a su voluntad. Lo diseña Él. Si a alguien ha diseñado Dios, es al profeta que envía para cada edad y para cada dispensación. Lo diseña en todo. Dice el precursor de la segunda venida de Cristo que aún hasta la forma de hablar, de predicar, es diseñada por Dios. Ahora, podemos ver que Dios todo lo tiene diseñado. Por eso es que cuando en el tiempo de Juan el Bautista y de Jesús
encontramos que el pueblo, el sumo pontífice, los doctores de la ley, los sacerdotes, los fariseos y saduceos, diseñaron, o sea, interpretaron la venida del precursor y la venida del precursado, del Mesías. La habían interpretado, o sea, le habían dado su propia interpretación a esas promesas. O sea, hicieron un diseño de lo que sería la venida del precursor y lo que sería la venida del Mesías. Y el diseño que ellos habían hecho, miren ustedes, fue muy diferente a el diseño que Dios tenía, al diseño que Dios había hecho, porque cuando Dios cumplió sus promesas conforme a como Él las diseñó, no fue entendido, no fue recibido Juan el Bautista, ni tampoco el Señor Jesucristo. O sea, la materialización del diseño divino no era de acuerdo a la materialización del diseño que habían hecho los teólogos de aquel tiempo de lo que sería la venida del precursor, del Mesías, y lo que sería la venida del Mesías. En ninguno de los diseños que habían hecho los doctores de la ley, los doctores en divinidad, los teólogos de aquel tiempo, en ninguno hablaban de un precursor sencillo, predicando en esa forma, y de un precursado, de un Mesías sencillo, saliendo de Nazaret, aunque había nacido en Belén de Judea. En ninguno de los diseños que habían hecho teológicamente estaba que el Mesías sería un sencillo carpintero. En ninguno de los diseños estaba que sería un hombre sencillo, un hombre humilde, que aparecería en la tierra predicando la palabra de Dios y dando cumplimiento a las promesas divinas correspondientes a la primera venida del Mesías. Por eso Él tuvo que morir en la cruz del Calvario. Él dijo, cuando Pedro quiso evitar que Jesús fuera a Jerusalén para morir, porque les dijo que iba el Hijo del Hombre a Jerusalén y allí sería tomado preso, lo entregarían a las autoridades, lo condenarían y lo matarían. Pero Jesús apartó a Pedro del camino, apartó a Pedro más bien de sí, echándolo a un lado. ¿Por qué? Porque si él no iba y le hacían todas estas cosas, ¿cómo se cumplirían entonces las Escrituras? ¿Cómo se cumplirían las promesas divinas correspondientes para aquel tiempo, para la redención del ser humano con la muerte del Cordero de Dios en la cruz del Calvario, lo cual había sido tipificado en la muerte de aquellos animalitos, de aquellos corderitos y de aquellos machos cabríos que cada año sacrificaban en medio del pueblo hebreo? ¿Cómo se iban a cumplir esos tipos de figuras? ¿Cómo se iban a cumplir esas profecías de un Redentor, del Cordero de Dios, para quitar el pecado del mundo? No se podían cumplir si Jesús seguía el consejo de Pedro, pero Jesús dijo, ¿cómo se van a cumplir entonces estas Escrituras? Él dejó que las cosas se movieran en la forma en que estaban prometidas, aunque eso escandalizaba a Pedro y quizás a los demás discípulos, porque como un hombre sabiendo que lo van a tomar preso, lo van a condenar y lo van a matar allá en Jerusalén, ¿cómo va a ir para Jerusalén en ese momento? En otros momentos Jesús había evadido la muerte, en otros momentos Jesús había evadido ir a ciertos sitios, y aún estando en peligro de muerte en algunas ocasiones,
se escurrió en medio de ellos y se fue, porque todavía no había llegado la hora para morir. Pero cuando llegó la hora para su muerte, él caminó hacia adelante, hacia donde tenían que cumplirse esas promesas, hacia donde tenía que cumplirse la muerte de él, porque después de su muerte y sepultura vendría la promesa también de la resurrección. Por eso él decía que el Hijo del Hombre sería muerto, pero después de 3 días resucitaría. O sea que murió sabiendo que iba a resucitar. Él sabía quién él era. Él sabía que la semilla estaba en él y estaba dando el fruto correspondiente para aquel tiempo. O sea, estaba cumpliendo cada promesa hecha por Dios para la primera venida del Mesías. Era la palabra hecha carne en toda su plenitud. Ya la palabra que había sido hablada y había sido escrita, ahora estaba encarnada, estaba en un cuerpo produciendo sus frutos correspondientes para aquel tiempo. Ahora podemos ver por qué Jesús actuaba en la forma en que actuaba, y aunque lo criticaban, y aunque él sabía que por él identificarse como el Mesías prometido para el pueblo hebreo lo iban a matar, él no podía hacer otra cosa sino llevar el fruto correspondiente para aquel tiempo, porque él era la palabra de Dios, la semilla de Dios en carne humana, vestida de ese velo de carne a través del cual tenía que producir los frutos de la primera venida del Mesías y realizar toda promesa que el Mesías cumpliría en su primera venida. Él tenía que hacer la obra correspondiente a las promesas mesiánicas de su primera venida. Las obras mesiánicas como Cordero de Dios. Por eso fue que él, cuando leyó en Isaías capítulo 61, se detuvo a la mitad del verso 2, porque si seguía leyendo, leía así la continuación de ese verso: y el día de venganza del Dios nuestro. Por lo tanto, él no podía proclamar el día de venganza del Dios nuestro sobre la raza humana, porque eso corresponde a la segunda venida del ángel del pacto, del ángel de Jehová, que es Cristo, en el fin del tiempo, cuando la semilla de la palabra prometida para el fin del tiempo, la palabra prometida a su iglesia gentil, la palabra prometida de la segunda venida de Cristo, la segunda venida del ángel del pacto, la segunda venida del ángel de Jehová, velado en carne humana. Esa promesa corresponde a la segunda venida del ángel del pacto, velándose en carne humana. Y a través de carne humana, el ángel del pacto estará proclamando el día de venganza del Dios nuestro, usando su velo de carne final que él tenga en la tierra en ese tiempo, en donde él habrá colocado su semilla, palabra, y la habrá vivificado ahí, o sea, la habrá traído a vida, le habrá dado la luz, la habrá iluminado ahí,
le habrá dado el agua de la enseñanza, la lluvia de la enseñanza, para que brote a vida, para que nazca, crezca y lleve mucho fruto. O sea, lleve el fruto del cumplimiento de toda promesa de la segunda venida de Cristo en este tiempo final. Porque será el mismo Cristo, el mismo ángel del pacto, ángel de Jehová, el que estará produciendo el cumplimiento de toda promesa que Él ha hecho a su iglesia gentil, y también las que faltaron de ser cumplidas al pueblo hebreo. Algunas personas estarán viendo un velo de carne, un hombre, pero otras personas estarán viendo lo que estará, quién estará dentro de ese velo de carne, y estarán viendo al ángel del pacto, al Señor Jesucristo, a la columna de fuego, velándose en carne humana y llevando el fruto de la semilla, palabra de vida eterna. Estará produciendo el fruto, o sea, estará produciendo el cumplimiento de todas las promesas que Él ha hecho a su iglesia gentil. Y así es como Dios cumplirá todo lo que Él ha prometido a su iglesia para este tiempo final. Y será su cumplimiento en y por medio de su iglesia, siendo su iglesia encabezada en el ángel del Señor Jesucristo. Cristo en su iglesia, en su ángel y en su iglesia, cumpliendo sus promesas. O sea, llevando el fruto de todas esas promesas que Él ha hecho en su palabra a su iglesia. Esa es la forma en que la semilla, la simiente de la palabra de vida eterna, produce sus frutos en cada edad y en cada dispensación. Él producirá, conforme a sus promesas, todo lo que Él ha prometido. Él dijo: y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos. Esa es una promesa para su iglesia gentil y también para el pueblo hebreo. Pues la iglesia gentil tiene la promesa de un recogimiento de todos los escogidos, y el pueblo hebreo también tiene la promesa de un recogimiento de 144,000 hebreos. Y para eso Él envía el ministerio de sus ángeles en el fin del tiempo. Y así Él cumple su promesa. Al realizar el llamado de gran voz de trompeta, está produciendo el fruto. Al recoger a todos los escogidos, está produciendo el fruto, o sea, el resultado que Él dijo que produciría el enviar sus ángeles con gran voz de trompeta. Al enviar el ministerio de Moisés por segunda vez y el ministerio de Elías por quinta vez, con el mensaje del evangelio del reino, que es el mensaje de gran voz de trompeta, tiene que producir el recogimiento de todos los escogidos, de entre los gentiles primeramente y después de medio del pueblo hebreo. Esos son frutos de la palabra, de la semilla de la palabra de vida eterna. Nosotros estamos viviendo en el fin del tiempo
donde Dios ha dicho en su palabra que la palabra de vida eterna producirá muchos frutos y grandes frutos. Producirá el cumplimiento de todas las promesas que corresponden al fin del tiempo. Por lo tanto, nosotros hemos sido enviados a este planeta Tierra para ser la buena tierra, donde Él colocaría la semilla de la buena palabra para producir el cumplimiento de todas estas promesas que corresponden al fin del tiempo. Para Cristo cumplir sus promesas en y por medio de su cuerpo místico de creyentes, que son los pámpanos, las ramas, a través de las cuales la vid lleva el fruto. Estamos viviendo en el tiempo en que los frutos de la palabra prometida para el fin del tiempo tienen que ser manifestados en las ramas, en los pámpanos. Y por eso es que en este tiempo final la luz del ángel del pacto, dándonos la luz de la revelación divina y dándonos la lluvia de la enseñanza sobre estas promesas, hace que estas promesas que han sido colocadas en nuestros corazones nazcan, crezcan y lleven mucho fruto, produzcan una labor grande en este tiempo final. Podemos decir, la obra que estamos viendo ser realizada en este tiempo final, en la edad de la piedra angular y dispensación del reino, no es una obra humana, sino que es la obra de Dios, es la obra de la palabra de vida eterna, produciendo sus frutos en este tiempo final. Nosotros, como hijos de Dios, somos un fruto de la palabra de vida eterna. Y toda la obra que Dios hace es un fruto de la palabra de vida eterna en este tiempo final, como lo fue también en otras edades y en otras dispensaciones. A medida que el cuerpo místico de Cristo recibe la palabra, se hace carne en el cuerpo místico de creyentes, en los miembros de la iglesia del Señor Jesucristo. Y a medida que vamos recibiendo más enseñanza sobre las diferentes promesas de Dios, va creciendo más y más esa palabra en forma de un árbol dentro de nosotros, y a medida que trabajamos en la obra de Dios, esa palabra va llevando frutos, unos a 30, en otros a 60 y en otros a 100 por uno. O sea, que a medida en que el cuerpo místico de Cristo en nuestra edad, en nuestra dispensación trabaja, va produciendo el fruto o cumplimiento de lo que Dios prometió realizar en su cuerpo místico de creyentes. Y como individuos, miren ustedes, como individuos, si trabajamos
en una promesa, pues vamos a dar fruto sobre esa promesa. Pero si trabajamos en 3/3 partes de las promesas que corresponden a nuestro tiempo, vamos a dar al 30/1. Si trabajamos en 2/3 partes de las promesas divinas que corresponden a nuestro tiempo, vamos a dar al 60 o 66%. Tendríamos que decir, si lo vamos a dar en números exactos, al 33 si trabajamos en una 1/3 parte, al 66% si trabajamos en 2/3 partes de las promesas de Dios. Pero si trabajamos en todas las promesas que corresponden a nuestro tiempo, trabajamos al 100%. O sea, trabajamos al 100%, vamos a decir, y daremos fruto al 100% en todas las promesas que corresponden a nuestro tiempo. Ahora miren la forma tan sencilla en que Dios cumple sus promesas, colocando su palabra, que es la semilla de vida eterna, colocándola en su cuerpo místico de creyentes, colocándola en la edad correspondiente después para ese tiempo, vivificándola, trayendo la vida en esa edad y en esa dispensación, trayendo la vida también en ese grupo de creyentes y trayendo la vida en el mensajero de ese tiempo, surgiendo del alma del mensajero donde Dios se la coloca, abriéndola ahí a vida, abriendo ese sello de esa semilla para que salga a vida, porque es la palabra de vida eterna, para que produzca los frutos de vida eterna y para vida eterna prometidos por Dios para ese tiempo. Y lo mismo que sucede con el mensajero, luego sucede con todos los escogidos, y sucede con el cuerpo místico de creyentes, con su iglesia como cuerpo místico de creyentes para esa edad y para esa dispensación. Así es que podemos ver que quien tiene las promesas es el cuerpo místico del Señor Jesucristo, su iglesia verdadera, su novia, la esposa del Cordero. Pero su esposa del Cordero, tiene diferentes miembros en ese cuerpo místico de creyentes, y entre ellos, para cada edad, ha tenido un mensajero. Y para el fin del tiempo, para la edad de la piedra angular, tiene un mensajero también, del cual Jesús dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias, para dar testimonio de la palabra de vida eterna y llevar el fruto de la palabra de vida eterna, tanto el mensajero como el grupo de escogidos de esa edad de la piedra angular, en el fin del tiempo, en el milenio y después por toda la eternidad. O sea que la cosa no se queda en este tiempo, sino que es para vida eterna. Por lo tanto, continuaremos por toda la eternidad llevando mucho fruto. Si algún grupo habría de producir al 100%, sería el grupo de la edad de la piedra angular, produciendo en toda su plenitud. Hemos visto en esta tarde lo que es la palabra de vida eterna. Mis palabras son espíritu y son vida, y el que oye mi palabra tiene vida eterna. Que Dios los guarde, que Dios los bendiga. Muchas gracias por vuestra amable atención, amados hermanos y amigos presentes.
y que la palabra de vida eterna, correspondiente al tiempo final, siga creciendo y produciendo fruto a 100%. Muchas gracias. Y así le daremos gracias a Dios todos por las bendiciones que Él nos está dando en este tiempo final. Todas las cosas que Él nos está dando, todas estas bendiciones, vienen de la palabra de vida eterna. Son cosas que estaban prometidas y en este tiempo final están viniendo a la vida, o sea, están siendo cumplidas, están siendo realizadas conforme a como Dios las prometió. Vamos a pedirle a Miguel pase por aquí. Vamos a ver dónde se me desapareció. Bueno, hemos visto lo que es la palabra de vida eterna y cada uno de nosotros somos la palabra. Y a medida que recibimos la palabra se va haciendo carne en nosotros. La palabra correspondiente a este tiempo final en carne humana, en ustedes y en mí también, produciendo los frutos, produciendo el cumplimiento de lo que Dios dijo que Él haría en este tiempo final. Y para hacerlo tiene velos de carne en esta tierra, que son ustedes y yo en este tiempo final, donde la palabra de vida eterna ha sido sembrada, ha crecido y ya está dando su fruto. Y esperamos que todos lleven fruto a 100%. Bueno, continuaremos en la tarde, más a la tarde continuaremos, si Dios nos da un poquito más sobre esto que hemos hablado en esta tarde. Nos ayudaría muchísimo. No sé lo que Dios tenga para nosotros en la próxima actividad, pero nos veremos Dios mediante en la próxima actividad, y yo sé que lo que Él tenga es su palabra para nuestra edad y para nuestra dispensación y para cada uno de nosotros. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y pasen todos muy buenas tardes. Con nosotros, Miguel Bermúdez Marín.